Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del campamento de oración. Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha por Facebook, Instagram y YouTube, por Threads, por Radio Bendición 106.1, por Palabras de Vida, por mis hermanitos seguidores de Jesús y Cristo murió por mí, de mi hermana Erika, mi hermanito Juan. A todos les damos las gracias por estarnos escuchando, por compartir los videos y bendecimos sus ministerios. Gracias a Dios que seguimos adelante en los caminos de Dios. Quiero que me acompañes a leer la escritura de Segunda de Reyes 7:1, donde Dios el día de hoy nos quiere hablar de cómo cuando el enemigo ha venido a quitarte, a robarte la felicidad, el gozo, vino y dio un golpe a tu economía, vino y dio un golpe a tu matrimonio, y piensas que todo lo que el enemigo logró destruir quedó en ruinas. Dios hoy da una palabra de esperanza, de restitución, para aquel que sigue orando en el Señor y ha creído en Él. Así como dice el Salmo 116, que si estamos afligidos, sigamos creyendo en Él, en su fidelidad. Quiero que me acompañes a leer Segunda de Reyes 7:1. Hoy vamos a leer un poquito más de lo que hemos estado acostumbrados a leer. Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: ¿eso sería imposible porque el Señor abriera las ventanas del cielo? Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Padre, te damos gracias en esta hora, que seas tú tomando control de los aires, del ambiente, de toda fuerza de las tinieblas, que quede sujetada y puesto bajo tus pies. Nos cubrimos con tu preciosa sangre de todo ataque, de todo decreto de maldición que venga de las tinieblas. Padre, hoy las deshacemos y los tiramos a tierra, a los abismos. Echamos fuera toda maldición, toda saeta, Señor. Todo aquello que quiera venir a interrumpir tu palabra. Pon esa unción en mis labios para que esta palabra no solamente llegue a la audiencia, también toque mi corazón, Señor, como lo has estado haciendo, Padre, abriéndonos el entendimiento y dándonos ánimo para seguir adelante, Padre. Gracias te damos, Jesús. Amén. Podemos ver en esta escritura que Israel estaba pasando una hambruna tremenda por 7 años. Ellos estaban pidiendo en oración que escuchara sus oraciones. Y podemos ver que Dios manda a su profeta a decirle la abundancia, la restitución que venía. Sin embargo, uno de los funcionarios del rey no creyó en la palabra, era incrédulo. Y le dice que si acaso Dios podría hacer eso, que él no creía que Dios pudiera abrir la ventana de los cielos. Sin embargo, Dios se enojó por ese acto de incredulidad y le dice a Eliseo que le diga: lo verás con tus propios ojos,
pero no podrás comer nada de eso. Vamos a continuar leyendo. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre, también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si estos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Podemos ver que había una hambruna muy fuerte y que 4 leprosos estaban desesperados por esa misma situación de la hambruna. Eso puede reflejar la situación del pecador. El pecador, cuando nosotros somos pecadores, estamos en el mundo y que venimos resentidos, venimos con dolor, venimos con heridas del alma, venimos necesitados de algo que sacie esta sed. Muchas veces nos paramos en ciertos lugares, venimos a las puertas de este lugar pidiendo ayuda, buscando quien nos conforte, quien nos anime, porque hemos buscado y solicitado ayuda por muchos lugares y la respuesta no ha venido. Nuestra alma sigue dañada de dolor, sigue alimentada de recuerdos, sigue saciando el odio, la amargura, y lo único que vamos expresando y manifestando como esos leprosos es la queja, es querernos ya morir. No solamente abandonarnos en nuestra apariencia física, sino en nuestra apariencia espiritual. Vamos dejando de amar a nuestro esposo, vamos dejando de amar a nuestra esposa, vamos dejando de amar a nuestros hijos, porque la rutina, el afán, todo lo que este sistema tiene diseñado para ir matándonos espiritualmente y aún físicamente, va acabando con el propósito, la visión, el gozo, todo lo que nosotros teníamos tal vez en un tiempo, esa llama, ese gozo, y que alguna circunstancia vino y la derrumbó, la mató espiritualmente, la mató, nuestra visión fue destruida, nuestro gozo fue dañado, lo que creíamos de una familia unida, en armonía, feliz, vino un golpe al matrimonio de adulterio, de engaño, de traición, de mentira, y se derrumba todo. Vemos que vienen golpes a los hijos, caen en las drogas, las madres desesperadas buscando ayuda y buscan muchos medios para poder ayudar y ven que no hay respuesta. Sin embargo, aquel que sigue buscando en su aflicción, creyéndole a Dios que va a abrir una ventana de los cielos, Dios escucha su petición. Por eso es importante que en la tormenta, ya lo vimos en un programa anterior, que viene un espíritu de tormento, que viene a atormentar tu alma, que viene a afligirla, que viene a hacerla sentir triste como lo hizo con Saúl, porque muchas veces en el desconocimiento de Dios visitamos seres de las tinieblas, personas, sacerdotes que trabajan para el adversario y que creemos que esa ayuda que nos van a dar va a ser para provecho de nosotros y resulta que esa brujería, esa hechicería, ese endulzamiento viene también con una entrega que estamos dando de nuestras familias, de nuestras generaciones, porque el enemigo no da favores sin pedir nada a cambio. Y tarde o temprano tu matrimonio, tus hijos van a caer en un lazo del cazador. Por eso el Señor quiere hoy darte a conocer, quiere hablarte que hay un poder sobrenatural que viene a librarte, que viene a sanarte. Muchas personas dicen, bueno, pues yo recibí el milagro en tal lugar, con tal pastor, con tal iglesia, y sin embargo mi vida sigue vacía. ¿Sabes por qué?
porque solamente te acercaste a un milagro, solamente buscaste a Dios para resolver una necesidad. Pero Dios quiere que tú eches raíces, que busques esa intimidad con Dios, que no solamente busques un milagro, no solamente vayas para ver como espectador qué es lo que sucede, sino que empieces a buscar, a conocer quién es Jesús. Cuando tú empiezas a ver quién es Jesús, cómo trabaja Jesús, cómo se manifiesta Jesús, cómo obra en los problemas, cómo obra en la necesidad, cómo obra en la traición, cómo obra en la tristeza, en la depresión, cómo obra cuando no tienes finanzas, cómo obra cuando eres desechado de un trabajo, cómo obra cuando suple alimento donde no hay ni siquiera agua en el refrigerador. Bueno, ese es Jesús el que hoy quiere que tú lo conozcas y que abras la ventana de los cielos. Así como esos leprosos que ya no tenían más esperanza, pero se dieron la oportunidad de ir a entregarse al enemigo para poder recibir comida o recibir algo que les saciara el hambre que tenían. Eso es lo que quiere Dios, pero no quiere que vayas con el enemigo, no quiere que vayas a fuerzas ocultas de las tinieblas a recibir tu saciedad, porque tarde o temprano esa lepra se va a incrementar y tu vacío va a ser mayor. No, hoy quiere el Señor que tú vengas a Él. El llamado te lo está haciendo Jesús, que vayas a la puerta correcta para que las ventanas de los cielos se empiecen a abrir. Pero veamos, miren cómo es Dios. Dios ya había dado una profecía de abundancia y Dios cumplió su promesía. Pero miren, a veces esto es algo que a mí, yo no sé a ti, si tú no lo captas, pues verdaderamente no estás creyéndole a Dios. Esta es una palabra de esperanza en los momentos más difíciles, y no nada más en los más difíciles, aún en los problemas sencillos. Dios nos está diciendo que Él está ahí, que está en control, porque podemos ver, miren, vamos a Segunda de Reyes, del mismo capítulo 7 al 5, vamos a empezar en el 5, donde vemos cómo Dios actuó con ese grupo enemigo, ese ejército enemigo que estaba acampando y que afligía a los israelitas, y que por eso ellos se mantenían en esa hambruna, porque todo les controlaban. Pues vamos a ver cómo Dios los confundió y los echó fuera, porque Dios escuchó las oraciones, las peticiones que estaba haciendo aquellos que se sentían afligidos y que no dejaban de creer en Él. Dice Segunda de Reyes 7:5. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, los mismos leprosos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad. ¿Se dan cuenta de lo que había hecho el Señor? ¡Wow! Los confundió a todos sus enemigos, creyendo que venía un ejército. El mismo Señor provocó un ruido, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. ¿Te das cuenta que vino hacia el enemigo, hacia los adversarios de Israel, para que pudieran huir del campamento? Vino un ruido de parte de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo huyera, no para que huyeran los israelitas.
Y vamos a ver cuál fue el beneficio de que ellos huyeran. Era la forma en cómo los iba a combatir. No era necesario que fueran el ejército de Israel a combatirlos. Dios mismo los confrontó con un ruido. ¿Ven por qué es importante escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios? No las voces altisonantes de las malas noticias, de toda la negatividad que escuchamos. Porque las malas noticias, las voces negativas, los consejos negativos, ¿qué nos llevan a hacer? A huir, a tener pánico, a tener temor, como todos los acontecimientos que se han estado escuchando, que se han estado viendo. La gente tiene miedo a salir, la gente tiene miedo a hacer sus labores normales, tienen incertidumbre, ya no saben a qué país ir, ya no saben dónde van a tener seguridad, porque ven que el mundo total está en un caos. Sin embargo, Dios quiere que escuchemos lo que es de Él. ¿Por qué? Porque el ruido de Él, la palabra de Él, lo que escuchemos de la palabra de Dios, es lo que va a hacer huir a nuestros adversarios. Y vean lo que viene después. Después dice en el 8, cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Y vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Ellos pudieron ver todo lo que habían dejado el enemigo ejército. Ese ejército que se había levantado contra ellos y que los había oprimido por muchos años, habían salido huyendo, dejando todo lo que les habían arrebatado a los israelitas. ¿Te das cuenta lo que Dios nos está diciendo hoy? Que el enemigo puede que te haya arrebatado tu gozo, tu felicidad, tu esperanza, tu creencia, incluso tu fe. Y como consecuencia, en lo físico, el trabajo, la comida, las finanzas, la salud, tu casa, tu matrimonio. Pero Dios dice que te mantengas creyendo la palabra que se te dio hace meses, hace días, hace años. Que no pierdas la esperanza. Por eso es importante tener una visión de lo que Dios va a hacer en tu vida. De lo que Dios va a cumplir en tu vida. Sin una visión de algo. Muchas veces dice que el pueblo se extravía porque ya pierden la visión. No hay visión. Solamente haces las cosas por hacerlas. Sin embargo, cuando Dios te manifiesta un sueño, una visión, es porque Dios va a hacer algo sorprendente a favor de él y a favor de quien te mostró la visión o de lo que va a hacer más adelante con tu ministerio, con tu vida familiar, con tus finanzas. Dios las va a cumplir. Solamente no quiere que te desesperes. ¿Por qué? Porque cuando Dios de una forma sorprendente, tremenda, hace cosas en tu vida, suple economía, viene un trabajo de la nada y te sorprendes como Dios ya tenía tu futuro controlado. Y tú te angustiaste por mucho tiempo por nada, pensando que todo iba a llegar a un final. ¿Cuánta gente no se ve huyendo por una mala noticia a otros países sin pedirle la dirección a Dios? Y cuando están ya en otros países, dicen, o en otros estados, o en otro lugar donde no los mandó Dios, donde no le consultaron a Dios,
Luego dicen, ¿por qué me fue mal? Es que no tenemos que creer lo que el enemigo o el hombre hace en nuestra vida o menciona o decreta sobre nosotros. Nosotros tenemos que creer lo que Dios decretó en nuestra vida. Por eso es importante la comunión con Dios, para que no vengan otras voces. No está malo que un profeta, un siervo de Dios dice o menciona. Pero ¿sabes qué puede pasar lo de Usaí? Cuando fue y profetizó, dio un consejo equivocado a Absalón. Y en sí no fue equivocado, él le dijo un consejo cierto, permitió que Absalón se confundiera y escuchara el que no. Pero aún así, eso causó su ruina de Absalón. Nosotros tenemos que escuchar lo que Dios nos dice y discernir lo que venga de palabra hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Pero es muy importante ver lo que Dios te habla hoy a ti. Por eso a veces cuando nos dan sueños hay que discernirlos, porque pueden verse como una calamidad. Yo he discernido sueños que digo, ay Señor, otra vez otros problemas, y resulta que no son calamidad. Viene algo nuevo que va a causar un poquito así de fricción, pero es algo sorprendentemente bueno de parte de Dios. Pero ¿qué te hace que los vayas discerniendo? Meterte a la presencia de Dios, ver qué es lo que quiere Dios en tu vida. Y no nada más que cuando veas las cosas sorprendentes que hace en tu vida, dejarlas o guardarlas para ti, ¿no? Hay personas que quieren saber cómo salir del problema, que necesitan ayuda, que necesitan tener una esperanza al dolor, a la situación que están viviendo, y necesitan reforzar lo que tal vez ya le pidieron a Dios, pero están confundidos, no saben si es la dirección correcta, o hay personas que no saben a quién invocar, y que dice la palabra que tenemos que salir a anunciar el milagro que Dios hizo por nosotros, las maravillas que hace Dios por nosotros, todo lo que hace Dios por nosotros. No es necesario nada más que lo hables en la radio. Hay mucha gente necesitada en las prisiones, en las calles. Incluso vas a la marqueta y pues ves la cara afligida de una persona. Tenemos que hablarles de Dios. Tenemos que decirles que hay una esperanza. Y ese es Jesús. Y vamos a Segunda de Reyes 10, dice. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. ¿Qué hicieron? Gritaron la noticia. No te guardes el milagro que has recibido, no te guardes la experiencia que has recibido, compártelo. Eso es lo que deberías de compartir en las redes sociales, lo que hace el Señor. Lo que hace el Señor por ti. Las experiencias, las manifestaciones de su Espíritu. Porque Jesús no quiere que estés compartiendo, hablando de la gente, sino que estemos compartiendo de lo que es el amor de Dios. Hay tanta necesidad, y más ahorita en estos tiempos donde la maldad se está incrementando, donde el egoísmo se está incrementando, donde la soberbia está incrementando. Y hay mucha gente que está buscando una esperanza, porque hay muchos que ni siquiera han escuchado a Dios, por eso siguen caminos anchos que son caminos de muerte. Y luego veamos en Segunda de Reyes 12, dice, el rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales, yo sé lo que pasó, los arameos saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. O sea que todavía ellos tenían duda, el rey tenía duda de lo que había hecho Dios. ¿Podemos ver la diferencia con los leprosos? Dice, entonces
uno de sus oficiales le dijo: deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos, y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego le regresaron y le informaron al rey que Samaria había sido saqueada. ¿Qué esto quiere decir? Las prendas, tu vestidura, todo lo que exteriormente el enemigo vino a destruirte, si tú hoy reconoces a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, dice el Señor que Él viene a darte una vida nueva, que ahora ya no estás solo, que si tienes un problema en salud, financiero, legal, ministerial, en tu trabajo, en tu escuela, hay alguien que va a hacer ruido por ti para que tus enemigos huyan y dejen lo que a ti te habían robado: el gozo, la paz, la bondad, la misericordia, la fe, el amor. Y no solo eso, creer en alguien que no conocías, en ese Jesús que se hizo carne por tus pecados y por los míos, que no le importó ir a un madero y dar su vida por ti, que no le importó ser golpeado, ser escarnecido, que le arrancaran pedazos de su carne, de su cuerpo, por ti, por tus pecados, que no le importó soportar una corona de espinas, que no le importó sufrir traición, humillaciones, que no le importó aún en esta cruz pasar vergüenza, que lo estaban criticando, que se estaban burlando, decían que todo estaba acabado. ¿Dónde estaba el Dios que decía ser? ¿Por qué no bajaba de esa cruz y se salvaba y salvaba a otros? Sin embargo, un leproso que estaba a un lado, un pecador, pudo reconocer quién era Jesús con sus palabras, con el ruido que hizo de sus palabras. Pudo reconocer que era Dios. Porque a veces necesitamos un momento de paz, un momento de tranquilidad, para ver qué es lo que Dios nos está hablando, para que nosotros atendamos a un llamado, a una invitación que nos están haciendo de parte de Jesús. No la deseches, porque los tiempos se están acortando y podemos ver niños pequeños de 3, 4 años teniendo sueños, diciendo: Jesús viene, mamá, Jesús viene. Y dice Jesús que viene por su iglesia, pero la iglesia no está lista. Tiene que limpiarse más. Tenemos que quitar esa incredulidad de nuestro corazón, quitar esa amargura de nuestra alma. El Señor ya tiene una promesa para ti, pero no seas como ese funcionario incrédulo que dudó de la palabra del profeta, que dudó de la palabra que mandaba Dios. Tanto fue así que cuando regresó el pueblo a tomar todo lo que les pertenecía de ese campamento, dicen que lo atropellaron las multitudes, lo aplastaron y no pudo, así como se le había profetizado, no pudo tomar parte de la abundancia que Dios estaba dando al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su palabra. No solamente
devolvió lo externo. Él volvió el gozo, volvió la felicidad al pueblo de Israel, porque ya no eran esclavos, ya no estaban sitiados por la pobreza, ya no tenían opresores, estaban libres. Y no solamente con eso, miren, veamos en Segunda de Reyes, en el mismo capítulo 17. Dice, el rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho, cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata. O sea que, ¿por qué te fijas cómo está la economía? ¿Cómo está el precio de las cosas? Decía el pastor el domingo, ¿qué tienes tú que estar pensando en los precios de las cosas? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata. Mejor pregúntale cómo administrar lo que Él te da. ¿En qué lo debes gastar? Nosotros no tenemos que estar con la corriente del mundo. Y luego fíjate, dice, y 14 litros de granos de cebada costarán una pieza de plata. O sea, cambió la situación económica del país. El funcionario del rey había respondido, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Y el hombre de Dios había dicho, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue, las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. No permitas que roben tu fe, ni que roben tu visión, sea quien sea. Porque si tú ya tienes una clara visión de lo que Dios te mostró y que ya vas en esa dirección, aunque te está costando trabajo, tienes que seguir a esa visión que te mostró Dios. Yo tuve un sueño hace 10 años, uno de varios, que Dios ha ido cumpliendo. Pero a veces uno cree que Dios va a cumplir las cosas de otra manera, en cierto lugar, con ciertas personas. Y no es así. Dios sí va a cumplir, pero Él tiene otro plan contigo. Y Dios, en uno de esos sueños, hace 10 años, me mostró a un familiar mío, el cual era difícil que viniera a los caminos de Dios, porque hacia él tenían puestos miradas negativas, palabras negativas, y eso ustedes saben que tiene poder sobre una persona, porque esa persona empieza a actuar como la gente está decretando sobre él. Sin embargo, yo empecé a orar por esta persona y empecé a orar 10 años. Y justo así, a los 10 años, el Señor cumple esa promesa, tal y como la soñé. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no nos tenemos que desesperar. No sabemos si mañana, 1 año, 10 años, 20 años, esa promesa se va a cumplir. Pero tú tienes que estar en el camino, creyéndole a Dios, no como este hombre que se burló de lo que decía. Y Dios es un Dios justo. Por eso podemos ver 6 cosas aquí, en esta hambruna que vivió Samaria. 1, que Samaria estaba sitiada por enemigos, por los sirios, lo que provocó una terrible hambruna, que pues le causaba al rey sufrimiento, tormento, y al pueblo. 2, Eliseo predice la liberación.
Predice que el hambre va a ser reemplazada, ¿por qué? ¿Por qué? Por abundancia. 3. El príncipe, el funcionario del rey, no va a poder disfrutar de la bendición. ¿Por qué? Porque no le creyó. Solamente lo va a contemplar sus ojos, pero no va a ser partícipe de ello. ¿Qué está mostrando Dios ahí? Justicia y cumplimiento de una promesa en circunstancias difíciles. 4. Vemos la intervención de Dios, la forma en cómo las oraciones de Eliseo hace que los sirios oigan un ruido de carros y caballos, creando un pánico y se retiran. 5. La liberación y la abundancia. Porque los sirios, al creer que la ciudad estaba a punto de caer, huyeron dejando atrás todo, la comida, las riquezas, todo. Y dice que el pueblo salió a la ciudad y vio la gran abundancia de comida. Y recordaron lo que Eliseo les había hablado. Y 6. Nos enseña que Dios escucha las oraciones de su pueblo y que la justicia de Dios puede parecer dura, pero siempre es justa. Así que recuerda, no puedes dudar de que Dios va a hacer algo en tu situación, solo espera. En esa espera va a venir el ruido de Dios a mover dueños de compañía, a mover personas que suplan un trabajo, que suplan tus finanzas. Va a mover las ventanas de los cielos para tu sanidad sobre una enfermedad. Va a usar muchas cosas Dios, va a hacer ruido en muchas cosas. Pero hay algo muy importante que siempre Dios, desde que empecé nuevamente a los caminos de Dios, cuando regresé, porque me había apartado, Dios me dijo una vez, y ahora entiendo por qué. Me dijo, no te conformes con experimentar la presencia de Dios. No te conformes con el milagro. No te conformes con servir. No te conformes en estar en actividades. Tu principal misión es orar. Orar. Tu principal ministerio, es tu matrimonio. Tu matrimonio. Orar por tu esposo. 3, orar por el prójimo. Pero primero es amar a Dios. La oración es parte de amar a Dios, de conectarme con Dios, de no perder la relación. Humanamente, como todos, en la oración nos da muchas veces flojera, nos da sueño. Esta carne no quiere orar. Nos debilitamos, nos cansamos. Y más cuando tenemos que ir a trabajar, nos da sueño. Pero ¿sabes qué? Yo no cambiaría esos momentos de platicar con Él, ni siquiera por algo que en la tierra se me ofrezca que aparente riqueza. ¿Sabes por qué? Porque esos momentos me han ayudado a enfrentar muchas cosas y a no escuchar otras voces, aunque digan que vengan de parte de Dios. Dios me ha dirigido en muchas situaciones a hacer su voluntad y pareciera que a lo mejor para otros voy a la contraria, pero no es así. Porque ya Dios tiene un plan para mí. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Orar, comunicarte con Dios, no apartarte de ese pámpano, seguir injertado a Él. Porque al fin de cuentas,
todo lo demás, incluso un ministerio, tu servicio, todo eso es añadidura a lo que es Dios, pero no es Dios. Eso es lo que aprendí y eso es lo que Dios me habló desde que volví a regresar a los caminos. Me dijo, recuerda, el templo, tu servicio, el ministerio, no soy yo. Esa es una añadidura de tu fidelidad, amor por mí, pero no soy yo. Tú tienes esto separarlo. Tú tienes que enfocarte en mí. Vienen trampas, vienen distracciones, vienen muchas cosas que se quieren sacar de la voluntad de Dios. Incluso tal vez nos desviamos tantito, pero órale, el Señor te vuelve a traer al camino correcto. Para que esto pueda funcionar bien, para que tu matrimonio pueda funcionar bien, tenemos que buscar a Dios en la intimidad. No perder esa comunión con Dios. Porque Dios aquí nos está dando una palabra y estamos en estos tiempos. Hay una sequedad espiritual tremenda. Una frialdad que, comentando con unos hermanos, dice, yo estoy sorprendido, me dijo un hermano, que en la radio se anuncian y se anuncian campañas por todos lados, dijo. Pero el pueblo no quiere, dijo. Yo escucho en mi trabajo que no tienen tiempo para actividades evangelísticas. Dije, wow. Es una frialdad tremenda, pero Dios habló que iba a haber un enfriamiento total en la iglesia. No total, perdón, pero sí, muchos van a regresar para atrás. Muchos ya no van a querer seguir en los caminos de Dios. Pero nuestro deber no es criticarlos, sino orar para que persistan, vengan esos hijos pródigos. Y nosotros que estamos en esa brecha tratando de buscar, arrastrando esta carne, buscando no caer, para no admirarnos de otros, busquemos nosotros hacer la voluntad de Dios, mantenernos firmes. Porque esta carne, cuando ve otra carne hacer otra cosa, quiere juntarse con esa carne. Y el Espíritu le dice, no, tú vas en esta dirección. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude, que nos siga llevando en esta hermosa presencia. Y que gracias Dios, gracias. Gracias por darnos siempre una esperanza. Siempre, día con día, tú nos das una esperanza. Gracias, Señor. Gracias, tú, Señor, te mueves en misericordia. Yo te agradezco, Señor, por lo bueno que eres, Señor. Yo no tengo cómo pagarte todo lo que haces día con día en mi vida, Señor. Es increíble, Señor, de verdad que esa alabanza que dice que tremendas cosas hará, Señor. Las haces, Padre, las haces, Señor. Nos sorprenden, Señor, tu mano metido en cada circunstancia, Señor. Tú nos haces fuertes, nos haces firmes. Pero ayúdanos más a someter más esta carne, estos pensamientos. Ayúdanos, Señor, no nos sueltes de tu mano. Haznos no ver hacia izquierda ni derecha ni atrás, sino solamente mantenernos enfocados a ti. A no escuchar el ruido que hace el mundo, sino tu voz, tu palabra, lo que tú tienes para tu pueblo, lo que tú tienes de esperanza para nosotros. Oh, amado Dios, gracias, gracias. Gracias por todo lo que haces día con día en nuestras vidas. Gracias. Gracias. Que esa persona que escucha este programa, Señor, no pierda la esperanza a ese sueño, esa visión que un día mostraste, de traer a sus hijos a tu casa, de traer a su esposo a tu casa. Que sigan creyendo aún en la aflicción, en el dolor. Sigan creyendo en ti, Señor. Aparta al enemigo de sus mentes.
que viene a sembrar duda, viene a sembrar incredulidad, viene a sembrar temor, miedo, tormento, Señor. Apártalo, Señor Jesús. Que sea solamente tu presencia, tus palabras, que recordemos los milagros que has hecho en nuestras vidas como un memorial para seguir adelante. Porque tú vas a seguir poniendo personas en nuestro camino. Yo te agradezco principalmente por eso, por poner personas, Señor, que me han llevado a fortalecer mi fe, Señor. Te doy gracias por sus vidas, por sus ministerios. Síguelos llevando adelante y permítenos, Señor, seguir nosotros, Señor, con la visión que tú nos has mostrado, Padre. Porque te amamos, Señor. Atesoramos todo lo que tú haces día con día, Señor. Atesoro, Señor, en mi corazón cada palabra de ánimos, de fortaleza que ha venido, Señor. Bendice a mis hermanas de campamento de oración. Toma control de sus vidas, de cada carga, cada peso que ellas tienen, Señor. Toca, Señor, con tu unción, Señor, ese cuerpo, Señor. Esa herida, Señor, sánala con tu ungüento sanador, con tu bálsamo divino, Señor. Pon costra, Señor. Pon cicatriz, Señor, a esa herida, Padre. Por esa mujer que está bombardeada en su mente, Señor, liberta esta mente. Todo pensamiento del enemigo sea expulsado en el nombre de Jesús. Que en ese hogar se respire la paz, se respire la unidad, Señor, se respire tu presencia, Señor. Que nosotros demos olor fragante en nuestras actitudes, Señor, en nuestro vocabulario, en nuestra manera de oír, de ver las cosas, Señor. Que demos un olor grato a ti, Señor. Quita toda lepra del alma, Señor, todo rencor, toda amargura, toda falta de perdón, Señor. Por esas mujeres que están en los hospitales pidiendo ayuda, Señor, pidiendo tu socorro, Señor, manifiéstate a ellas y a todos los que están enfermos en ese hospital, Señor. Que venga tu ayuda, Señor, de parte tuya a ellos, Señor. Para aquellos, Señor, que están en las cárceles, en prisiones, Señor. Ayúdales, Señor. Manda tus atalayas, mensajeros que tienes en esas prisiones para que lleven consuelo, lleven luz a esos lugares. Fortalece esos atalayas. Guárdalos de todo ataque del enemigo. Cúbrelos, amado Dios. Por aquellos, Señor, que están llevando comida, misiones, a homeless, Padre, aquellos que viven en la calle, Señor. Bendice esos ministerios, Padre, que dan apoyo, Señor, y que no solamente dan el apoyo físico, sino también el espiritual, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, por los maestros, Señor, pon sabiduría, Señor, que sean guiados por ti, Padre, para que estos niños puedan, Señor, ser sometidos a tu voluntad, Señor Jesús. Que las Biblias regresen a las aulas de las escuelas para que la palabra empiece nuevamente a cimentar esa fe que se está perdiendo, Padre, en los niños, en los jóvenes. Trae ese avivamiento, Señor. Por eso estás limpiando a tu pueblo para ese tiempo donde muchas cosas sorprendentes van a acontecer, Señor. Que aunque va a haber dolor, va a haber la manifestación angelical de tu poder sanador, Señor. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestra vida, por llevarnos adelante, por fortalecernos, por poner ese muro de protección en nuestros hogares, Señor, en nuestras familias. Gracias, Señor, por mi hermano. Gracias por los hermanos de carne de mis hermanos. Guárdalos, protégelos, guárdalos del hombre malo, de todo aquel que viene a secuestrar, a robar, a asesinar. Aléjalos de ellos, Padre, que sean tus ángeles, que vayan, Señor, resguardando sus caminos, limpiando al hombre malo
de sus entradas y sus salidas, Padre, para que puedan llegar con bien y se mantengan haciendo tu voluntad en sus trabajos, Padre. Gracias, mi amado Dios, por las ondas radiales, por las que sigues usando, sigues a través de las redes sociales, sigues llegando a lugares donde uno nunca se imaginó que podía llegar. Sigue tocando esas almas, sigue tocando esas vidas, amado Jesús. Te damos la gloria y la honra, Jesús, por lo que haces, Señor, por todo lo que sigues afirmando en nuestra vida, Señor. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Gracias les damos, mis hermanos, que Dios los siga acompañando en esta preciosa paz. Yo no sé tú, hermano, pero si tú no valoras esta presencia, no sé qué más te puede ofrecer Dios, porque con esta presencia que vaya contigo en tu salida, que esté en tu casa, que esté en tu trabajo, nada puede más necesitarse más que a Dios, porque con Él lo tienes todo. No necesitas ir al cine, no necesitas ir a otros juegos, no necesitas ir a tomarte una cervecita para poderte sentir en los aires. La presencia de Dios te hace sentir algo sobrenatural, como lo que ahorita experimentamos. Dios te bendiga.